Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos gusta desentrañar todos los misterios del mundo del espectáculo, las series turcas y, por supuesto, todo lo que rodea a nuestros amados actores y actrices. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y comentarios en las redes sociales. Y es que Kerem Bürsin ha roto el silencio. Pero no de la manera que muchos esperábamos. En lugar de darnos respuestas claras, al parecer, ha estado evitando a Hande Erçel. Sí, amigos, así como lo escuchan. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué esta aparente distancia? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este tema candente, a analizar todos los detalles, a descubrir las posibles razones y a especular un poquito, porque a nosotros nos encanta. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante esperándolos. Suscríbanse ya. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido y mantenernos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, para muchos, la pareja perfecta. Su química en Love is in the Air fue explosiva, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, y la dulzura que irradiaban, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los rumores de romance se confirmaron, las fotos juntos inundaron las redes sociales y el mundo entero parecía estar enamorado de esta historia de amor de cuento de hadas. Los Senkal Kapimi, título original de la serie, se convirtieron en sinónimo de romance y pasión, y Kerem y Hande en sus protagonistas indiscutibles. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en sus portadas, las entrevistas se multiplicaban y cada aparición pública generaba una verdadera revolución. Los fans crearon clubes, organizaron eventos y no paraban de demostrar su apoyo a la pareja. El hashtag #KeremBeHande se volvió tendencia mundial, y las redes sociales eran un hervidero de fotos, vídeos y mensajes de cariño. Pero como todos los cuentos, este también tuvo su final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto y muchísimas preguntas sin respuesta. El anuncio de la separación fue un shock para todos. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, y los fans expresaron su tristeza y desconcierto. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en surgir. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las razones exactas nunca se hicieron públicas, y ambos actores optaron por mantener el silencio, lo que solo alimentó la curiosidad y los rumores. Desde entonces ambos han continuado con sus carreras profesionales, participando en proyectos nuevos y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Kerem se ha enfocado en proyectos internacionales y Hande ha seguido consolidando su carrera en Turquía, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Sin embargo, las especulaciones sobre una posible reconciliación, o al menos una buena relación, siempre han estado presentes. Y aquí es donde entra en juego el tema de hoy, la supuesta evasión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué pruebas tenemos? Pues bien, todo empezó a circular a partir de algunos eventos y declaraciones que han llamado la atención de los medios y de los fanáticos. Primero, tenemos que mencionar que a pesar de compartir el mismo círculo de amigos y trabajar en la misma industria, Kerem y Hande parecen evitar coincidir en eventos públicos. Por ejemplo, en festivales de cine, fiestas de estreno o eventos de marcas que ambos promocionan, siempre hay una cuidadosa estrategia para que no se crucen o al menos para que no se les vea juntos. La primera señal de alerta llegó cuando se anunció la participación de ambos en el Festival Internacional de Cine de Estambul. Los fans esperaban ansiosamente verlos juntos, pero la realidad fue muy diferente. Kerem asistió a la gala de inauguración, mientras que Hande hizo su aparición días después, en un evento separado. Los organizadores del festival aseguraron que se trató de una simple coincidencia, pero los fans no tardaron en sospechar que se había hecho todo lo posible para evitar un encuentro. Otro ejemplo fue la fiesta de lanzamiento de una nueva marca de cosméticos, donde ambos actores eran embajadores.
A pesar de que estaban invitados, Kerem anunció a última hora que no podría asistir por compromisos laborales, mientras que Ande sí estuvo presente. Los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de esta situación, interpretándola como una clara señal de distanciamiento. Luego están las declaraciones y entrevistas que han dado. Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el otro, siempre han mantenido una postura diplomática, evitando entrar en detalles sobre su relación pasada. Sin embargo, se percibe una cierta frialdad en sus respuestas, una cautela que no existía cuando estaban juntos. Incluso en algunas entrevistas, Kerem ha preferido evadir preguntas relacionadas con Ande, cambiando el tema o respondiendo de manera vaga. En una entrevista reciente se le preguntó a Kerem sobre su opinión sobre la trayectoria profesional de Ande. Su respuesta fue breve y evasiva: Ande es una gran profesional, le deseo lo mejor. No hubo elogios ni comentarios sobre su relación, solo una respuesta genérica que dejó mucho que desear. Los fans interpretaron esta actitud como una falta de interés y una clara señal de que no existe una buena relación entre ellos. Por otro lado, Ande, en una entrevista similar, también evitó hablar de Kerem. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con él, su respuesta fue ambigua: no sé, ya veremos. Ahora estoy centrada en mis proyectos. Esta declaración, aunque no fue negativa, tampoco fue positiva, y demostró que no existe una voluntad de retomar la relación profesional que alguna vez tuvieron. Pero la situación se puso más interesante cuando se descubrió que Kerem Bürsin ha dejado de seguir a Hande Erçel en las redes sociales. Esto, amigos, es un movimiento que para muchos es un claro indicador de que algo no anda bien. En el mundo de las celebridades, dejar de seguir a alguien en redes sociales es como un mensaje público, una señal de distanciamiento, un punto y final. Y aunque no siempre es indicativo de malas relaciones, en este caso, sumado a otros detalles, cobra mucha relevancia. Este gesto digital, que puede parecer insignificante para algunos, es un verdadero bombazo en el mundo de las redes sociales. Los fans, que están acostumbrados a seguir cada movimiento de sus ídolos, no tardaron en darse cuenta de la situación. La noticia se difundió rápidamente, generando un debate acalorado y alimentando aún más las especulaciones. El hecho de dejar de seguir a Hande en Instagram, la red social por excelencia, donde ambos compartían fotos y vídeos de su vida personal y profesional, fue interpretado como una clara señal de ruptura. Para muchos, este gesto es una manera de cortar lazos de forma definitiva y de dejar claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación. Ahora bien, ¿por qué Kerem podría estar evitando a Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis y las especulaciones, que, como les dije al principio, es lo que más nos gusta. Las posibles razones son múltiples y pueden estar entrelazadas, por lo que es importante analizar cada una de ellas con detalle. Una de las teorías más populares es que la ruptura entre ellos no fue tan amistosa como se creyó en un principio. Quizás hubo desacuerdos, diferencias irreconciliables o algún tipo de conflicto que los llevó a tomar caminos separados de manera definitiva. Es posible que Kerem, al sentirse herido o decepcionado, haya optado por mantener la distancia para proteger su propia tranquilidad emocional. Esta teoría se basa en la idea de que la relación entre Kerem y Hande, aunque parecía perfecta ante los ojos del público, pudo haber tenido sus problemas internos. Las presiones de la fama, los diferentes ritmos de vida y las expectativas de los fans pudieron haber afectado la dinámica de la pareja, generando tensiones y conflictos que finalmente condujeron a la ruptura. Otra posibilidad es que Kerem simplemente quiera pasar página. Después de una relación tan intensa y mediática, es natural que uno quiera tomarse un tiempo para sanar y enfocarse en sí mismo. Evitar a Hande podría ser una forma de no revivir el pasado, de no alimentar falsas esperanzas y de concentrarse en su carrera y en sus nuevos proyectos. Esta teoría se centra en la idea de que Kerem necesita tiempo para superar la ruptura y para construir una nueva etapa en su vida. La exposición mediática, la presión de los fans y las constantes preguntas sobre su relación pasada podrían estar obstaculizando su proceso de sanación. Por lo tanto, mantener la distancia sería una forma de proteger su privacidad y de evitar revivir sentimientos dolorosos. También existe la posibilidad de que la presión mediática y la constante atención de los fans hayan afectado su relación. Es posible que Kerem y Hande, al sentirse abrumados por el escrutinio público, hayan decidido cortar por lo sano para preservar su privacidad y su bienestar emocional. La vida en el ojo público puede ser muy complicada y desgastante, y a veces, la mejor opción es alejarse de todo.
Esta teoría se basa en la idea de que la constante exposición mediática y la presión de los fans pueden ser perjudiciales para cualquier relación. Los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pueden generar tensiones y conflictos que finalmente conduzcan a la ruptura. Por lo tanto, Kerem y Hande podrían haber decidido separarse para proteger su bienestar emocional y para evitar que la situación se volviera insostenible. Otra teoría, aunque menos probable, es que Kerem tenga una nueva relación y quiera mantenerla en secreto. Evitar a Hande podría ser una forma de proteger su nueva pareja y de evitar malentendidos o especulaciones innecesarias. Esta teoría, aunque existe, es menos probable, ya que no se ha visto a Kerem en ninguna relación formal después de Hande. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem podría estar saliendo con alguien en secreto y que no quiere hacer pública su relación por el momento. Evitar a Hande sería una forma de proteger su nueva pareja y de evitar que los medios de comunicación y los fans se centren en su vida personal. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no haya una razón específica. A veces las relaciones terminan y cada persona decide seguir su propio camino. Es posible que Kerem y Hande simplemente hayan decidido distanciarse de forma natural, sin que haya habido ningún conflicto o problema grave. Esta teoría se basa en la idea de que las relaciones, por más fuertes que parezcan, pueden terminar por diversas razones. La falta de comunicación, la pérdida de interés, los diferentes objetivos en la vida, o simplemente el desgaste del tiempo pueden ser factores que conduzcan a la ruptura. En este caso, Kerem y Hande podrían haber decidido tomar caminos separados sin que haya habido ningún conflicto específico. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la aparente evasión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel ha generado muchísima curiosidad y debate entre los fanáticos. ¿Significa esto que no se llevan bien? ¿Hay resentimientos? ¿O simplemente han decidido seguir adelante con sus vidas de forma separada? La verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta. Pero como amantes de los dramas turcos y de las historias de amor, no podemos evitar especular y analizar cada detalle. La duda sobre la relación entre Kerem y Hande es inevitable. Los fans, que los adoraban como pareja, quieren saber qué pasó realmente entre ellos. Las especulaciones y los rumores seguirán circulando hasta que uno de los dos decida romper el silencio y revelar la verdad. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, ya que ambos actores han demostrado ser muy discretos en lo que respecta a su vida personal. Lo que sí podemos decir es que ambos, Kerem y Hande, son profesionales excepcionales y personas talentosas. Han logrado construir una exitosa carrera en la industria del entretenimiento y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, les deseamos lo mejor en sus vidas y en sus futuros proyectos. Es importante recordar que aunque los amemos como pareja, Kerem y Hande son seres humanos con sus propias emociones y sentimientos. Tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo quieren llevar sus vidas. Respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales es lo más importante. Y ahora, para que ustedes también participen, cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem está evitando a Hande? ¿Por qué? ¿Creen que algún día se reconciliarán o, al menos, mantendrán una relación cordial? Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que cada comentario es valioso y enriquece la conversación. ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿Creen que hay resentimiento entre ellos, o simplemente han decidido seguir caminos separados? ¿Qué esperan del futuro de sus carreras? Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas. La comunidad de fans es muy importante y juntos podemos analizar y especular sobre este tema tan apasionante. Y para mantener la conversación activa, les propongo algunas preguntas para reflexionar. Asterisco, ¿creen que la presión mediática afectó la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo? Asterisco, ¿consideran que es importante que los famosos mantengan su vida privada lejos de los medios? Asterisco, ¿qué esperan del futuro profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Asterisco, ¿creen que algún día volveremos a verlos trabajando juntos? Asterisco, ¿cuál es su escena favorita de Love is in the Air? No duden en compartir sus respuestas en los comentarios. Me encanta leerlos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta evasión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel.
Hemos explorado las posibles razones, analizado las evidencias y especulado un poquito como nos gusta. Este vídeo ha sido un viaje a través de los rumores, las especulaciones y los detalles de la vida de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Hemos analizado las posibles causas de la aparente distancia entre Kerem y Hande y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el bienestar emocional en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les agradezco de corazón por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que su participación es fundamental para el éxito de nuestro canal. Y recuerden, amigos, la conversación no termina aquí. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Quiero leerlos a todos. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus preguntas. Juntos formamos una comunidad vibrante y apasionada por el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Estén atentos a las próximas novedades, porque siempre tenemos algo nuevo que compartir. Prepárense para más análisis, más especulaciones y más sorpresas. Hasta la próxima. Chao.